días. El día de hoy vamos a iniciar un repaso de los 5 temas del curso propedéutico, que son generalidades del tema 1, aparatos y sistemas, definición, terminología y planos. El segundo tema, aparato locomotor. El tercer tema, sistema circulatorio linfático. El cuarto tema, cabeza. Y el tema número 5, cuello. Ha de ser de mencionar que en el primer foro del tema 1 hubo alguna situación de controversia con respecto a la definición de lo que son aparatos y sistemas. Por un lado, recalcar que sí hubo un error con respecto a la definición de estos, pero también por otro lado, una de las situaciones que uno quiere con respecto a los alumnos que están en un curso propedéutico, y no nada más en un curso propedéutico, sino en una facultad como la es medicina, es el que los alumnos investiguen por su cuenta. Que de esta manera es, digamos, la educación ahorita es centrada en el alumno, que el alumno sea el eje de la educación y nosotros como profesores solamente seamos guías para poder decir este es el camino por el que debes de caminar y resolver dudas o inquietudes. Con respecto en el tema número 1, vemos lo que son la definición de anatomía, la terminología y los planos. Recordemos que para poder hablar un mismo idioma debemos conocer esos términos en común para poder comunicarnos unos con otros. Había algunas dudas, inquietudes con respecto a lo que mencionan, por ejemplo, con respecto a los términos de aducción y abducción, o sea, ABD. Recordemos que hay términos de relación y comparación y términos de movimiento. Los términos de relación y comparación son términos que nos van a ayudar a poder situar o localizar estructuras en el cuerpo humano. Los términos de relación y comparación, entre otros, son anterior, su contrario es el posterior, cefálico, lo que está más arriba de la cabeza, o caudal o inferior, lo que está más alejado hacia la cabeza, o que de alguna manera se acerca hacia los pies. Y hay otros términos de movimiento en los cuales se van a llevar a cabo en las articulaciones que hay en el cuerpo, esto es, las extremidades superiores, las extremidades inferiores, y todas las estructuras articulares que hay en el miembro torácico o extremidad superior, en la extremidad inferior o miembro pélvico. Hay términos generales para todo el cuerpo como tal, que es término de flexión, término de extensión, término de abducción y término de aducción. Y va a haber otros términos que van a ser específicos para ciertas áreas del cuerpo. Una de ellas es en la mano, por ejemplo, el pulgar como tal tiene unos movimientos que son particulares para el pulgar, en el cual la oposición y la reposición. La oposición es cuando el pulgar va a tomar contacto con los diferentes dedos de la mano, esto es el índice, el medio, el anular y el meñique. Cuando el pulgar toma contacto con cualquiera de estos dedos, a ese término se le llama de oposición. Y cuando el pulgar regresa a la posición anatómica, que ya habíamos mencionado en el primer tema, entonces a este movimiento se le llama de reposición. Los términos que se pueden, términos de movimiento que se pueden generalizar en el cuerpo son la flexión del tronco, la extensión del tronco, la flexión del miembro torácico, la extensión del miembro torácico, o hablando de los miembros pélvicos, la extensión de la pierna sobre el muslo, la flexión de la pierna sobre el muslo, o la flexión del pie sobre la pierna, o la extensión del pie sobre la pierna. También hay otros términos de movimiento que son específicos para ciertas áreas, no nada más de la mano, sino por ejemplo de la mandíbula. Cuando la mandíbula se hace hacia adelante, a esto le llamamos protracción. Y cuando la mandíbula se hace hacia atrás, es retracción. Con respecto a la articulación del hombro, cuando el hombro se levanta, entonces elevación, ¿sí? Y el otro término contrario del hombro es descenso de la articulación del hombro.
Con respecto a una inquietud que tenía en el primer tema de generalidades de aparatos y sistemas, mencionaban que cuando hay la taquicardia en el corazón, qué parte del sistema nervioso actúa. Recordemos que el sistema nervioso tiene una parte simpática y una parasimpática. Y en el corazón, el sistema simpático va a condicionar el aceleramiento del corazón. Esto es aumentar la frecuencia del corazón, a lo que nosotros le denominamos taquicardia. Y por otro lado, el sistema parasimpático es el que va a disminuir las contracciones del corazón. Esto es la bradicardia. Había otra inquietud con respecto al término de aducción y abducción. Esto es ABD en las manos. Recordemos que en la posición anatómica la palma de la mano se encuentra viendo hacia anterior. Y en este caso hay un eje o una línea imaginaria que va a pasar por la palma de la mano, cruzando el dedo medio, y entonces los dedos que se alejen de ese eje va a ser el término de abducción, esto es ABD, y los dedos que se acerquen a ese eje longitudinal en la palma de la mano será la aducción. Si hablamos de los miembros torácicos con respecto al tronco, entonces el término de aducción sería el acercar el miembro torácico hacia el tronco o en un momento dado hacia la línea media del cuerpo. Y abducción sería la separación del miembro torácico del tronco o del eje medio del cuerpo. Había una inquietud con respecto al tema 2, con respecto a lo que era la osificación endocondral. Hay dos tipos de osificación en el sistema óseo. Recordemos que hay huesos largos, cortos, planos. Dentro de los huesos planos hay los huesos que están en el cráneo. Y los huesos del cráneo, su tipo de osificación es membranosa. Esto es, en el periodo embrionario hay una estructura que se llama mesénquima y que a partir de ahí se forma una membrana que va a formar posteriormente a los huesos del cráneo. El parietal, el temporal, el occipital, entre otros. Y la osificación endocondral, esto es donde está el mesénquima y posteriormente hay un molde de cartílago que a partir de ahí va a empezar a haber una proliferación de matriz orgánica y de minerales que van a condicionar la osificación del hueso. Y este tipo de osificación endocondral se va a dar precisamente en los huesos largos y en los huesos cortos. Huesos largos como el húmero, huesos largos como las falanges de los dedos, huesos cortos como los huesos que se encuentran en el carpo. Recordemos que en el carpo hay dos hileras de 4 huesos cada uno. Entonces estos son huesos cortos. Con respecto a la contracción muscular, que era otra inquietud, recordemos que para que se dé la contracción muscular, primero que nada, el músculo está constituido de fibras musculares y debe de haber un estímulo nervioso para que precisamente se pueda llevar a cabo la contracción muscular a nivel cardíaco o a nivel del sistema esquelético o a nivel del sistema de los músculos lisos, por ejemplo, que se encuentran en el tubo digestivo. Si no hay un estímulo nervioso, obviamente no se va a llevar a cabo la contracción cardíaca. A nivel bioquímico, obviamente va a haber, estas fibrillas van a estar constituidas de proteínas, miosina y actina, que van a condicionar la contracción, esto es el acortamiento del músculo. Tan solo por la estimulación nerviosa que existe en el músculo como tal, en el ser vivo hay un tono como tal. Y este tono puede aumentarse, ¿sí? O puede en un momento dado estimularse la contracción del mismo. Esto es el acortamiento de la fibra. Con respecto al tema 3, mencionaban si era importante el sistema de conducción. Recordemos que el corazón va a tener un sistema de conducción que por sí mismo condiciona la contracción cardíaca y que el sistema nervioso vegetativo, representado por el sistema simpático y parasimpático, va a modular
esa contracción cardíaca, esto es, puede acelerarlo o puede enlentecerlo. Recordemos que hay ciertos elementos que van a situarse o que van a formar parte del sistema de conducción, que es el nodo sinoauricular. Luego hay una conexión hasta lo que es el nódulo aurículo-ventricular, hay un fascículo y posteriormente las ramificaciones de este sistema de conducción, que es una rama izquierda y una derecha, para precisamente terminar en el vértice de los ventrículos, con lo que se denominan pequeñas miofibrillas o ramas de Purkinje. Con respecto a la circulación fetal que presentamos en el tema 3, o que presenté en el tema 3 con respecto al aparato circulatorio, sistema circulatorio y linfático, la circulación fetal es diferente. Recordemos y sabemos que en el humano las arterias conducen sangre oxigenada y las venas conducen sangre desoxigenada en un alto contenido de dióxido de carbono. Pero en la circulación fetal, la placenta es la que se encarga de nutrir al feto, y aquí tenemos tres estructuras vasculares: una arteria y dos venas. Una vena y dos arterias. Y dos arterias que van a conducir la sangre desoxigenada, y una vena que es la que lleva precisamente la sangre oxigenada a la circulación del feto. Esas son las diferencias que se van a visualizar con respecto a la circulación, tanto de arterias y venas. Claro, recordemos que también en el individuo adulto va a haber venas que van a conducir sangre oxigenada, y va a haber arterias que van a conducir sangre desoxigenada. Esto es, por ejemplo, la arteria pulmonar lleva la sangre que llega al ventrículo derecho a través de las venas cavas que llegan y desembocan en la aurícula derecha, posteriormente al ventrículo derecho, y de allí desemboca la arteria pulmonar. La arteria pulmonar como tal, el tronco pulmonar, se divide en dos para llegar al circuito pulmonar. En la arteria pulmonar vamos a encontrar sangre desoxigenada, esto es con un alto contenido de dióxido de carbono. Una vez que pasa al circuito pulmonar, regresa esa sangre que ya está oxigenada a través de las venas pulmonares, que son 4 y que van a desembocar en la aurícula izquierda. Estas venas pulmonares van a correr, van a contener sangre oxigenada. Esto es con un alto contenido de oxígeno. Había otra pregunta con respecto a qué eran la duda con respecto a los surcos interventriculares y surcos coronarios. Recordemos que el corazón tiene 4 cámaras, y la anatomía externa del corazón vamos a visualizar en una vista anterior, sobre todo las orejuelas derecha e izquierda, y su borde inferior va a delimitar lo que son, o digamos, debajo de estas vamos a encontrar las aurículas derecha e izquierda. Más hacia abajo y en una visión anterior vamos a tener los ventrículos, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Y recordemos que en la vista anterior del corazón, la cámara que va a predominar va a ser el ventrículo derecho. Entre el ventrículo derecho y el izquierdo hay un pequeño surco. Ese surco se denomina surco interventricular anterior, porque hay otro que por tradición se conoce como surco interventricular posterior, pero que estrictamente diríamos que sería el surco inferior o diafragmático. El surco coronario es aquel que va a dividir las aurículas de los ventrículos, y se denomina surco coronario porque precisamente ahí van a correr la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. De tal manera que también hay otro surco interauricular que va a separar la aurícula derecha del izquierdo. De tal manera que tenemos entonces una especie de cruz que forman los surcos: el surco interventricular, el surco interauricular y el surco coronario. Recordando entonces que el surco coronario va a dividir o va a separar las aurículas de los ventrículos.
Una inquietud que había con respecto al tema 4, que era la cabeza, era las suturas del cráneo. Las suturas del cráneo se denominan así a las articulaciones que se dan entre los huesos planos, esto es entre los huesos parietales, entre el frontal y los parietales, entre los parietales y el temporal, entre los parietales y occipital. Entonces, las articulaciones que se dan en estos huesos planos e irregulares, también como el temporal y el esfenoides y el etmoides, son suturas. Y recordemos también, hablando un poquito de lo que es el cráneo, hay huesos accesorios y los huesos accesorios en el cráneo se denominan huesos gormianos. Con respecto a una inquietud que tenían en el tema 5 o cuello, se mencionaba que el cuello como tal es una región que va a unir a la cabeza con el cuello y que va a comunicar todas las estructuras que salen del cuello que salen de la cabeza o que van hacia la cabeza. Una de esas estructuras son las arterias carótidas, ¿sí? Que junto con la yugular interna y el nervio vago forman el paquete vasculonervioso que se encuentra en la región lateral del cuello. En la región del cuello dividimos 3 compartimentos, uno anterior, donde encontramos los músculos de la región yoidea, y las vísceras, como son la glándula tiroides, la tráquea y el esófago, un compartimento lateral, un compartimento lateral que está conformado por el paquete vasculonervioso. Una mención que se hacía en el tema de cuello con respecto a las arterias carótidas es que las arterias carótidas hay una común derecha y una común izquierda. Y estas a su vez se van a dividir en una carótida externa y una carótida interna. La carótida externa va a dividirse en diferentes ramas que va a aportar sangre tanto a las estructuras del cuello como a las estructuras de la cabeza, externamente. Y la carótida interna principalmente va a dar ramas a la parte de las estructuras que están dentro del cráneo. Claro, aquí hay que hacer mención que la arteria carótida externa sí da una rama para la cavidad craneal. La arteria maxilar interna emite una rama que se llama arteria meningea media y que ésta penetra en el orificio espinoso o agujero redondo menor en la terminología anterior para dar una rama dentro del cráneo. Pero recordemos o que nos quedemos con la idea que la arteria carótida externa va a dar ramas para el cuello y para la cara y la cabeza en la parte externa. Y la carótida interna va a dar ramas exclusivamente dentro de las estructuras que se encuentran en el cráneo. Este es ramas para nutrir el cerebro, ramas para nutrir el cerebelo y las diferentes estructuras como son el mesencéfalo, el puente y la médula espinal. Muy bien, recordemos que en este curso propedéutico una de las, digamos, de lo que nosotros queremos de los alumnos es la investigación sobre los diferentes temas que nosotros estamos ofreciendo en la plataforma. Y obviamente que posteriormente a esta investigación, si surgen dudas sobre esa investigación, nosotros estamos para aclararlas, los diferentes profesores que conformamos el curso propedéutico de medicina, y aclarar esas dudas e inquietudes. Pero aquí lo importante es la investigación que ustedes hagan sobre los diferentes temas que se van dando a través de del curso propedéutico. No sé si haya alguna duda. Recordemos entonces que con respecto a uno de los términos que se vieron en el primer tema, todos están dados con respecto a la posición anatómica.
Y si sabemos cuál es la definición de posición anatómica, que esta nos va a ayudar precisamente para poder localizar cualquier estructura del cuerpo. Si se encuentra en la parte superior, si se encuentra en la parte inferior del tronco, si se encuentra distal. Y ahorita que mencioné la palabra distal, recordemos que con respecto a los términos de relación y comparación como son proximal y distal, tiene siempre que haber un punto de referencia. Esto es, por ejemplo, si hablamos de término proximal y distal con respecto al hombro, el hombro es nuestro punto de referencia. Y en base a ese punto de referencia podemos decir qué es lo que está proximal al hombro, en este caso con respecto a todo el miembro torácico. Podemos decir que el brazo se encuentra proximal al hombro, pero que los dedos de la mano son distales al hombro, por ejemplo, o que la articulación de la muñeca se encuentra distal al hombro. Siempre tiene que haber un punto de referencia. Si hablamos, por ejemplo, nos están escribiendo unas cuestiones sobre si los huesos sesamoideos están clasificados como la clasificación que tenemos con respecto a la forma o al tamaño. Los huesos sesamoideos son huesos accesorios y los huesos sesamoideos generalmente se van a encontrar o se van a situar en las articulaciones, por ejemplo, de la mano o del pie o en la muñeca. Son pequeños huesos que precisamente se le llaman sesamoideos porque tienen el tamaño de una semilla de sésamo o digamos de una semilla de lenteja. Recordemos que el hueso sesamoideo más grande es la rótula, ¿sí? El hueso que se encuentra en la parte anterior de la articulación de la porción distal del fémur y la porción proximal de la tibia. Entonces, por lo tanto, los huesos sesamoideos no entran dentro de los huesos cortos, sino más bien dentro de los huesos accesorios que tenemos en el sistema esquelético. Recordemos que el aparato locomotor está conformado por el sistema óseo y el sistema muscular. El sistema muscular obviamente está conformado por diferentes tipos de músculo de acuerdo a las características de las fibras que lo contienen o que lo forman. Y el sistema óseo va a estar conformado por obviamente tejido o óseo, y que vamos a tener en el sistema óseo dos tipos de hueso, uno que es el compacto y otro es el hueso esponjoso. Y prácticamente estos dos tipos de huesos se encuentran en toda la economía del sistema esquelético. Hablando, por ejemplo, de los huesos largos, como son el húmero, el radio, el cúbito o el fémur, estos huesos, su parte central sería la diáfisis y los extremos serían las epífisis. Y aquí en los huesos largos, la diáfisis está conformada prácticamente por hueso compacto. Y en las epífisis, o las porciones distales de los huesos largos, van a estar revestidas de una pequeña membrana, de una pequeña capa de hueso compacto, y prácticamente la totalidad de las epífisis van a estar conformadas por hueso esponjoso, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de las vértebras recuerden que están conformados de un cuerpo y de un arco apofisiario que se encuentra en la parte posterior. La vértebra como tal, el cuerpo va a estar revestido de hueso compacto y la parte interna de la vértebra va a estar conformada de hueso esponjoso. El arco apofisiario como tal va a estar conformado también por una pequeña capa de hueso compacto y internamente por hueso esponjoso. Si hay alguna duda, alguna inquietud, recuerden, estamos para despejarlas, para sacarlos de su duda.